Hay algo que muy pocas personas se atreven a admitir, pero que muchos experimentan en silencio. Oran, pero sienten que algo no está funcionando. Hablan con Dios, pero no sienten conexión. Piden, pero no ven respuestas claras. Y con el tiempo, sin darse cuenta, comienzan a construir una idea peligrosa. Tal vez la oración no cambia nada. Pero aquí está el problema. No es que la oración no funcione. Es que muchas veces no hemos entendido lo que realmente es la oración. Porque la oración no es solo pedir. No es solo hablar. No es solo un hábito religioso. La oración es relación. La oración es conexión. La oración es transformación. Y cuando eso no se entiende, la vida espiritual empieza a debilitarse, incluso sin que lo notemos. La lección de esta semana nos lleva directamente al corazón de este tema. No desde teoría, no desde ideas superficiales, sino desde ejemplos reales. Personas que oraban, personas que dependían de Dios, personas que enfrentaron crisis, pero no dejaron de buscarlo. Y aquí está lo impactante. No eran perfectos, pero tenían algo que muchos hoy han perdido, una conexión constante con Dios. La Biblia presenta figuras como Daniel, Enoc y Moisés, no solo como personajes históricos, sino como modelos de una vida espiritual profunda. Y cuando analizas sus vidas, te das cuenta de algo que cambia completamente la perspectiva. Ellos no oraban solo cuando tenían problemas. Ellos vivían en oración. Ese es el punto clave. Porque muchos hoy usan la oración como emergencia, pero Dios la diseñó como estilo de vida. Y cuando la oración se convierte en estilo de vida, todo cambia. Tu manera de pensar cambia. Tu forma de reaccionar cambia. Tu nivel de paz cambia. Tu relación con Dios se vuelve real. Ahora, aquí viene la pregunta incómoda. ¿Por qué? Si la oración es tan poderosa, tantos creyentes viven desconectados espiritualmente. La respuesta no es simple, pero es clara. Porque hemos reducido la oración a una práctica, cuando en realidad es una relación. Y toda relación, si no se cultiva, se enfría. Tal como dice la lección, si dejaras de hablar con tu mejor amigo, la relación se deterioraría. Con Dios ocurre exactamente lo mismo. No porque Él se aleje, sino porque nosotros dejamos de acercarnos. Y ese distanciamiento no ocurre de golpe, ocurre poco a poco. Días sin orar, oraciones mecánicas, distracciones constantes, falta de profundidad, hasta que llega un momento donde Dios sigue estando, pero la conexión ya no es la misma, y entonces comienzan las dudas. ¿Dios me escucha? ¿Dios está obrando? ¿Por qué no veo resultados? Pero la pregunta real debería ser otra. ¿Estoy cultivando una relación constante con Dios, o solo recurro a Él cuando lo necesito? Porque aquí está una verdad poderosa. Dios no busca oraciones perfectas, busca corazones conectados. La lección de esta semana no solo te va a enseñar a orar, te va a confrontar, te va a mostrar el tipo de relación que tienes con Dios y el tipo de relación que podrías tener. Porque al final, la diferencia entre una vida espiritual débil y una vida espiritual fuerte no está en cuánto sabes, sino en cuánto te conectas con Dios. Y eso nos lleva al enfoque central de toda la semana. Los guerreros de oración no nacen, se forman en la disciplina, se forman en la constancia, se forman en la intimidad con Dios. Y hoy, tú puedes comenzar ese proceso. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir puede cambiar completamente tu manera de orar y de vivir tu fe. Lección 6. Para el 9 de mayo de 2026, Guerreros de Oración. Sábado, 2 de mayo. Antes de entrar en los ejemplos específicos, la lección establece un fundamento clave. La oración es esencial para mantener una relación viva con Dios. No opcional, no secundaria, no solo para momentos difíciles. Es esencial. Así como el oxígeno es necesario para el cuerpo, la oración es necesaria para la vida espiritual. Sin oración, la relación con Dios comienza a debilitarse, y esto es importante entenderlo correctamente. No es que Dios deje de estar presente, es que nosotros dejamos de interactuar con Él, y cuando no hay interacción, no hay crecimiento. Ahora, algo interesante que presenta la lección es esto. La Biblia no muestra una sola forma de orar, sino múltiples ejemplos. Esto rompe una idea equivocada muy común. Hay una única manera correcta de orar. No, hay principios, pero no una fórmula rígida. Por eso esta semana veremos diferentes personajes
Diferentes contextos, diferentes formas de oración, pero un mismo resultado, una relación profunda con Dios. Y aquí hay algo que debes notar. Todos estos personajes enfrentaron situaciones difíciles. Daniel enfrentó amenazas de muerte. Enoc vivió en un mundo corrompido. Moisés lideró un pueblo rebelde. Sin embargo, lo que lo sostuvo no fue su capacidad, fue su conexión con Dios. Esto cambia todo, porque muchas veces pensamos que necesitamos más fuerza, más disciplina, más capacidad, pero la Biblia enseña otra cosa. Necesitamos más conexión con Dios. La oración no solo cambia circunstancias, cambia a la persona que ora. Y eso es lo más importante. Domingo, el fiel Daniel. Si hay un ejemplo que confronta directamente nuestra vida de oración, es Daniel. Porque su historia no es solo inspiradora, es incómoda. ¿Por qué? Porque elimina muchas de nuestras excusas. Daniel no vivía en comodidad espiritual, vivía en un ambiente hostil, un imperio pagano, presión constante, amenazas reales, y aún así, tenía una vida de oración firme, constante y visible. La Biblia lo describe como alguien sabio, fiel y amado por Dios, pero todo eso tenía una raíz: su conexión con Dios. Ahora vamos al momento clave. Cuando el rey decretó la muerte de los sabios, Daniel no entró en pánico, no reaccionó con desesperación. Hizo algo completamente diferente. Oró. Pero no solo eso. Cuando Dios respondió, Daniel volvió a orar. Esto es profundo. Porque muchos oran solo cuando necesitan algo, pero dejan de orar cuando reciben la respuesta. Daniel no. Su oración no era solo petición, era relación. Lee esto con atención. Daniel 2, 20 a 23. Muestra que su oración incluía adoración, reconocimiento del poder de Dios, gratitud, dependencia. No era una oración superficial, era una conexión real. Ahora avancemos a otro momento clave. Daniel capítulo 6. Aquí la situación es aún más intensa. Se establece un decreto que prohíbe orar a cualquier dios. Y la consecuencia era clara: muerte. Ahora piensa en esto. Si tú estuvieras en esa situación, ¿qué harías? Muchos dirían: Dios entiende si dejo de orar por unos días. Puedo orar en silencio. No es necesario arriesgar mi vida. Pero Daniel hizo algo que desafía toda lógica humana. Continuó orando como siempre, 3 veces al día, de rodillas, con la ventana abierta. No cambió su hábito, no negoció su fe, no escondió su relación con Dios. Esto revela algo poderoso. La oración de Daniel no dependía de las circunstancias. Era una disciplina establecida. Y aquí es donde esta historia confronta directamente nuestra realidad. Porque muchos hoy no oran. No porque esté prohibido, sino porque están ocupados. No porque haya persecución, sino porque hay distracción. No porque haya riesgo, sino porque no hay prioridad. Daniel tenía razones para dejar de orar. Y aún así oraba. Nosotros muchas veces no tenemos obstáculos reales, y aún así no oramos. Eso revela una verdad incómoda. El problema no es externo, es interno. Ahora observa otro detalle importante. Daniel no solo oraba, era consistente. La Biblia dice que lo hacía como era su costumbre. Esto significa que no era algo ocasional, era parte de su vida. Y aquí hay un principio clave: lo que haces consistentemente define quién eres espiritualmente. No lo que haces de vez en cuando, no lo que haces cuando sientes, no lo que haces en momentos emocionales, sino lo que haces constantemente. Daniel no se convirtió en un hombre de oración en la crisis, ya lo era antes. Y eso es lo que lo sostuvo durante la crisis. Aplicación directa. Muchos quieren tener fe fuerte en momentos difíciles, pero no han desarrollado una vida de oración en tiempos normales. Y la fe no se improvisa, se construye, día a día, oración tras oración, decisión tras decisión. Ahora viene la pregunta que la lección deja, y que no puedes ignorar. ¿Qué excusas tienes para no orar? Porque después de ver la vida de Daniel, muchas de nuestras excusas pierden peso. No tengo tiempo. No sé cómo orar. Estoy cansado. Pero Daniel oraba bajo amenaza de muerte. Eso cambia la perspectiva completamente. La enseñanza central de este día es clara. La verdadera vida de oración no depende de las circunstancias, depende de la decisión. Daniel decidió orar, decidió ser constante, decidió mantenerse firme, y esa decisión definió su vida espiritual. ¿Tu vida de oración es una reacción o una disciplina? ¿Oras solo cuando necesitas o porque estás conectado con Dios?
¿Tu relación con Dios es ocasional o constante? Porque al final, no se trata de cuánto oras en momentos de crisis, sino de cuánto permaneces en conexión con Dios todos los días. Lección 6. Guerreros de oración, lunes. La postura durante la oración. Hay algo que muchas veces pasamos por alto cuando hablamos de la oración, y no es el contenido de lo que decimos, es la actitud con la que nos acercamos a Dios. Porque la oración no es solo palabras. Es una expresión completa de nuestra relación con Dios. Incluye nuestra mente, nuestras emociones, y también nuestro cuerpo. La lección introduce una idea poderosa que cambia la perspectiva. Orar es abrir el corazón a Dios como a un amigo. Eso significa que la oración no es un discurso formal, no es una repetición mecánica, no es una obligación religiosa, es una interacción real. Pero aquí surge una pregunta importante. Si la oración es tan personal, ¿importa realmente cómo oramos? La respuesta bíblica es equilibrada. No existe una única postura obligatoria, pero la postura sí comunica algo. Y eso es clave entenderlo. Porque nuestro cuerpo muchas veces expresa lo que nuestro corazón siente, incluso cuando no lo decimos. Por ejemplo, arrodillarse no es solo una posición física, es una declaración. Es decirle a Dios: reconozco que tú eres superior, que tú eres soberano, que yo dependo de ti. Por eso la lección resalta que arrodillarse expresa humildad, rendición y reverencia. Pero aquí es importante no caer en un error común. Pensar que la postura física reemplaza la actitud del corazón. No. Puedes estar de rodillas, pero con una mente distraída. Puedes estar sentado, pero con un corazón completamente conectado. Por eso la enseñanza es clara. La postura externa importa, pero la interna es fundamental. Ahora, la Biblia presenta diferentes ejemplos. Personas orando de rodillas, personas orando de pie, personas orando sentadas, personas postradas en el suelo. Esto rompe la rigidez religiosa. Dios no está limitado a una forma, pero sí observa algo más profundo: la intención, la actitud, la reverencia. Ahora bien, hay un punto que la lección menciona y que tiene un impacto espiritual directo. La oración, especialmente en la mañana, es una declaración, no solo hacia Dios, sino también en el ámbito espiritual. Cuando una persona comienza su día orando, está estableciendo una prioridad. Está diciendo: antes que todo, Dios es primero. Y eso tiene implicaciones, porque cambia la manera en que enfrentas el día. No es lo mismo salir al mundo sin conexión, que salir fortalecido espiritualmente. La lección menciona que Dios responde enviando ayuda, protección y fortaleza. Esto no siempre es visible, pero es real. Y aquí es donde muchas personas pierden una oportunidad poderosa. Subestiman el impacto de la oración diaria. Creen que es algo pequeño, cuando en realidad es algo estratégico. Ahora pensemos en esto de manera práctica. ¿Cuál es tu primera reacción al despertar? ¿Revisar el teléfono? ¿Pensar en tus pendientes? ¿Entrar en preocupación? ¿O conectarte con Dios? Porque ese primer momento del día define mucho más de lo que parece. No es solo un hábito, es una dirección. Ahora, la lección también habla de algo que muchas veces ignoramos: la constancia. Orar una vez no transforma una relación. Orar ocasionalmente no genera profundidad. La relación se construye en la repetición, en la perseverancia, en la disciplina. Por eso la Biblia invita a orar sin cesar. Esto no significa estar todo el día de rodillas, sino vivir en una actitud continua de conexión. Hablar con Dios en lo cotidiano, incluirlo en las decisiones, reconocerlo en los detalles. Esto transforma completamente la vida espiritual, porque deja de ser algo aislado y se convierte en una experiencia constante. Ahora viene una pregunta clave. ¿Tu vida de oración es esporádica o constante? Porque ahí está la diferencia entre una fe superficial y una fe profunda. La enseñanza central de este día es clara. La oración no se trata solo de cómo te colocas físicamente, sino de cómo te posicionas espiritualmente. ¿Te acercas a Dios con dependencia, con humildad, con sinceridad? Porque al final, Dios no está buscando una postura perfecta, está buscando un corazón dispuesto. La próxima vez que ores, no lo hagas por costumbre. Hazlo con intención. Detente, concéntrate, reconoce a quién estás hablando y observa cómo cambia la calidad de tu relación con Dios. Martes, Enoc practicaba lo que predicaba. Hay personajes en la Biblia de los que se habla mucho, y hay otros de los que se dice poco, pero lo poco que se dice es profundamente impactante. Enoc es uno de ellos.
La Biblia no dedica muchos capítulos a su historia. No describe grandes hazañas, no presenta discursos extensos, pero dice algo que resume toda su vida. Caminó con Dios. Y eso lo cambia todo. Porque caminar con Dios no es un evento, es un estilo de vida. No es algo que ocurre una vez, es algo que se sostiene en el tiempo. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios durante 300 años. Detente un momento y piensa en eso. No días, no meses, no temporadas, años. Eso habla de consistencia, habla de estabilidad, habla de una relación que no dependía de emociones, sino de decisión. Ahora, aquí hay un punto que muchas personas no entienden. Caminar con Dios no significa vivir aislado del mundo. La lección es clara. Enoc no era un ermitaño. No vivía desconectado de la realidad. Tenía responsabilidades, tenía trabajo, tenía interacción con otras personas, pero había algo que marcaba la diferencia. Su comunión con Dios era constante. Esto rompe otro mito común, que para tener una vida espiritual profunda, hay que retirarse del mundo. No. La verdadera espiritualidad se vive en medio de la vida diaria, en el trabajo, en las decisiones, en las relaciones. Ahora, la lección describe algo muy poderoso sobre Enoc. Cuanto más ocupado estaba, más oraba. Esto es completamente opuesto a lo que muchos hacen hoy. Hoy, cuando alguien está ocupado, deja de orar. Enoc hacía lo contrario. Esto revela un principio clave. La ocupación no debe alejarte de Dios, debe acercarte más. Porque cuanto más responsabilidad tienes, más necesitas dirección. Cuanto más presión enfrentas, más necesitas conexión. Ahora hay un detalle profundo en la vida de Enoc. Alternaba entre el servicio y la comunión. Servía a las personas, y luego se apartaba para estar con Dios. Esto es equilibrio. Porque hay dos extremos peligrosos. Personas que solo sirven, pero no se conectan con Dios. Y personas que solo buscan a Dios, pero no impactan a otros. Enoc integraba ambas cosas, y eso producía algo visible. Su vida reflejaba a Dios. La lección menciona que su rostro reflejaba una luz especial, una evidencia de su comunión. Esto no es solo simbólico, es una realidad espiritual. Cuando una persona pasa tiempo con Dios, eso se nota, en su carácter, en su actitud, en su manera de hablar, en su forma de reaccionar. No porque lo intente, sino porque lo refleja. Ahora hay otro punto importante que la lección menciona. Podemos orar en cualquier lugar. No hay limitación geográfica. Dios escucha en todo momento. Esto elimina otra excusa común. No tengo un lugar adecuado para orar. No es necesario un lugar perfecto. Es necesaria una disposición real. Sin embargo, la lección también menciona algo práctico. Orar en voz audible ayuda a mantener el enfoque, porque la mente es propensa a distraerse. Esto es muy real. Puedes comenzar a orar mentalmente, y en segundos estar pensando en otra cosa. Pero cuando hablas, tu atención se enfoca. Esto no es obligatorio, pero es útil. Ahora, la pregunta clave de este día es profundamente personal. ¿Dónde vas a hablar con Dios hoy? No mañana, no cuando tengas tiempo. Hoy, porque la relación con Dios no se construye en teoría, se construye en la práctica. La enseñanza central es clara. Caminar con Dios no es un ideal, es una decisión diaria. No depende de cuánto sabes, depende de cuánto te conectas, y esa conexión se cultiva, día a día, momento a momento. ¿Tu relación con Dios es ocasional o constante? ¿Te acercas a Él solo cuando necesitas algo, o caminas con Él en cada parte de tu vida? Porque al final, no se trata de momentos espirituales aislados, se trata de una vida en comunión con Dios. Lección 6. Guerreros de oración. Miércoles. Moisés, un líder consagrado. Hay una idea que muchas personas tienen sobre el liderazgo espiritual, pero que no siempre es correcta. Piensan que un líder espiritual es alguien con habilidades extraordinarias, alguien con una personalidad fuerte, alguien con capacidad de influir, organizar y dirigir. Pero cuando observas la vida de Moisés, descubres algo completamente diferente. El secreto de su liderazgo no estaba en su capacidad, estaba en su comunión con Dios. Moisés no fue simplemente un líder, fue un hombre que vivía en constante diálogo con Dios, y eso lo cambia todo. Porque una cosa es hablar acerca de Dios, y otra muy distinta es hablar con Dios. La Biblia registra múltiples conversaciones entre Moisés y Dios. No eran oraciones ocasionales, eran diálogos constantes.
Esto revela un principio fundamental. La verdadera autoridad espiritual no nace del conocimiento, nace de la conexión. Ahora hay un pasaje clave que define esta relación. Cuando Moisés dice, «Si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí». Esto no es una frase emocional, es una declaración de dependencia absoluta. Moisés entendía algo que muchos aún no comprenden. El éxito sin la presencia de Dios es fracaso. Puedes avanzar, puedes lograr cosas, puedes incluso cumplir objetivos, pero si Dios no está en el centro, todo pierde sentido. Por eso Moisés no negocia, no pide solo dirección, no pide solo ayuda, pide algo más profundo, la presencia de Dios. Y aquí hay una enseñanza poderosa. Una vida de oración madura no se enfoca solo en lo que Dios puede hacer, sino en quién es Dios. Ahora pensemos en el contexto de Moisés. No estaba liderando un grupo fácil, era un pueblo difícil, inconstante, rebelde, que dudaba constantemente, y en medio de esa presión, Moisés no se quebró. ¿Por qué? Porque su fortaleza no venía de la gente, venía de su relación con Dios. Esto es clave para aplicar hoy. Muchas personas se desgastan emocionalmente, porque intentan sostener cargas sin conexión espiritual. Moisés también tenía cargas, pero no las llevaba solo, las llevaba a Dios. Ahora hay otro aspecto impresionante en su vida: la intercesión. Moisés no solo oraba por sí mismo, oraba por otros. Y esto lo lleva a un nivel más profundo, porque interceder no es solo mencionar a alguien en oración, es involucrarse, es sentir carga, es asumir responsabilidad espiritual, es colocarse entre la necesidad y Dios. La lección presenta dos momentos clave: cuando Aarón pecó, cuando María se rebeló. En ambos casos, Moisés tenía razones humanas para no intervenir. Podía haberse apartado, podía haber permitido que recibieran las consecuencias, pero hizo lo contrario, oró por ellos, intercedió. Esto revela algo impresionante. La verdadera comunión con Dios transforma la manera en que tratas a los demás, porque cuando estás conectado con Dios, desarrollas su carácter, y eso incluye perdonar, interceder, amar incluso cuando no es fácil. Ahora, aquí hay una conexión directa con una enseñanza de Jesús: amar a los enemigos, perdonar, interceder. Esto no es natural, no surge automáticamente, es el resultado de una relación profunda con Dios. La enseñanza central de este día es clara. El nivel de tu comunión con Dios determina la calidad de tu vida espiritual, y también la manera en que tratas a los demás. Moisés no era perfecto, pero estaba conectado. Y esa conexión lo transformó en un líder espiritual verdadero. ¿Estás buscando que Dios resuelva tus problemas? ¿O estás buscando su presencia por encima de todo? Porque ahí está la diferencia entre una fe superficial y una fe profunda. Jueves, Moisés intercede por la nación. Si hay una dimensión de la oración que pocos desarrollan plenamente, es esta: la intercesión. Porque orar por uno mismo es natural. Orar por necesidades personales es común, pero interceder es otro nivel. La intercesión implica salir del centro y poner a otros delante de Dios. Y eso requiere madurez espiritual. Moisés no solo tenía comunión con Dios, también tenía una carga profunda por el pueblo. Aun cuando el pueblo fallaba, aun cuando se rebelaba, aun cuando cometía errores graves, Moisés seguía intercediendo. Y aquí vemos uno de los momentos más impactantes: cuando el pueblo adoró el becerro de oro. Este no fue un error pequeño, fue una traición directa. Dios había hecho un pacto con ellos, y ellos lo rompieron. La reacción divina fue clara: juicio. Pero Moisés hizo algo extraordinario. Se presentó delante de Dios y suplicó por el pueblo. No justificó el pecado, no minimizó la gravedad, pero intercedió. Y esto revela algo profundo sobre la oración. La intercesión no ignora la realidad, pero apela a la misericordia de Dios. Ahora hay algo aún más fuerte. Moisés estaba dispuesto a asumir el costo. Eso es intercesión real. No es una oración superficial, es una entrega. Es decir, Señor, no solo estoy mencionando esto, estoy involucrado. Esto nos lleva a una pregunta directa: ¿oras por otros o solo piensas en ellos? Porque hay una diferencia enorme. Pensar no cambia nada, hablar no cambia nada, pero la oración, sí. Ahora, la lección menciona varias situaciones donde Moisés intercedió. Cuando el pueblo tuvo sed, cuando tuvo hambre, cuando se quejó, cuando enfrentó juicio. En cada caso, Moisés acudía a Dios,
Esto muestra consistencia. No intercedía una vez, lo hacía constantemente. Y aquí hay un principio clave. La intercesión no es un evento, es un estilo de vida. Pero también hay algo importante que la lección aclara. Dios no siempre responde como esperamos, y esto es crucial entenderlo, porque muchas personas dejan de orar por otros cuando no ven resultados inmediatos. Pero Moisés perseveraba, porque entendía algo más profundo. La oración no se basa en resultados visibles, se basa en confianza. Confianza en el carácter de Dios, confianza en su tiempo, confianza en su propósito. Ahora, la lección menciona varios principios que podemos extraer de la vida de Moisés. Amor por Dios, conocimiento de su carácter, valentía espiritual, fidelidad en medio de la dificultad, confianza en las promesas. Todo esto se conecta con la oración, porque la oración no es solo hablar, es relacionarse, es conocer a Dios, es confiar en Él incluso cuando no entiendes todo. La enseñanza central de este día es clara. La intercesión revela el nivel de tu amor por Dios, y también tu amor por los demás. Porque cuando realmente amas, oras. ¿Quién necesita hoy tu oración? Y más importante aún, ¿qué te está deteniendo? Porque muchas veces no es falta de tiempo, es falta de intención. Y la intercesión comienza con una decisión. Viernes, para estudiar y meditar. Después de recorrer toda la lección, hay algo que queda claro. La oración no es un concepto, es una experiencia, no es teoría, es práctica, no es información, es relación. Y aquí está el punto clave de todo. La oración no cambia a Dios, cambia a la persona que ora. Esto es fundamental entenderlo, porque muchas veces nos acercamos a Dios con la idea de convencerlo. Pero la oración tiene otro propósito: alinearnos, ajustar nuestra perspectiva, fortalecer nuestra fe, profundizar nuestra relación. Ahora, la lección presenta una idea muy poderosa. Oramos porque amamos a Dios, no por obligación, no por rutina, sino porque hay una relación. Y cuando hay relación, la comunicación fluye. Piensa en esto. Cuando amas a alguien, quieres hablar con esa persona, compartir lo que sientes, lo que piensas, lo que estás viviendo. Con Dios ocurre lo mismo. La oración se vuelve natural, cuando la relación es real. Ahora hay algo profundamente consolador en este cierre. Dios no se cansa de escucharte, no se agobia, no se incomoda. Puedes llevarle todo: tus cargas, tus dudas, tus temores, tus alegrías. Nada es demasiado grande, y nada es demasiado pequeño. Esto rompe otra idea equivocada, que solo debemos orar por cosas importantes. No, Dios se interesa en todo lo que forma parte de tu vida, porque la relación es personal, íntima, constante. Ahora hay una imagen poderosa que presenta la lección. Así como una flor se vuelve hacia el sol, nuestra vida debería volverse hacia Dios. Esto describe una conexión natural, no forzada, no artificial, sino constante. Y aquí está la pregunta final de toda la lección. ¿Tu relación con Dios es natural o forzada? ¿La oración fluye o cuesta? Porque eso revela mucho sobre el estado de tu vida espiritual. Ahora llegamos al punto de decisión. Porque toda enseñanza bíblica tiene un propósito: transformar. No basta con entender, no basta con escuchar, no basta con reflexionar. Hay que aplicar. Por eso, aquí tienes una aplicación directa. Comienza hoy. No esperes sentir algo especial. No esperes tener tiempo perfecto. Decide. Aparta un momento. Habla con Dios. Sé sincero, sé real. Y hazlo nuevamente mañana, y pasado, y el siguiente día. Porque la relación se construye en la constancia, no en momentos aislados. La enseñanza final es clara. Puedes tener una relación con Dios tan real como la de Daniel, tan constante como la de Enoc, tan profunda como la de Moisés. No porque seas perfecto, sino porque decides conectarte. Si este mensaje te confrontó, no lo ignores. Si te hizo reflexionar, no lo dejes pasar. Y si reconoces que necesitas fortalecer tu vida de oración, empieza hoy. Porque una decisión puede cambiar tu relación con Dios y tu vida espiritual para siempre.